Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a su podcast Cenando con Pat. Yo soy Pat, su host, y este día vamos a hablar de un tema delicado que es lo que te choca, te checa, o atraigo aquello con lo que resuena. Vamos a comenzar hablando un poco de vibraciones, de física de partículas. La física de partículas es una rama de la física que estudia los componentes elementales de la materia a profundidad. Estas personas hacen zoom en la materia y observan. Entonces, a partir de estas observaciones nació la famosísima teoría de cuerdas, que nos habla que al hacer este zoom gigantesco, encuentran que la materia no se comporta como partículas de materia, sino como ondas de luz, ondas de frecuencias, así, ¿no? Entonces, estas ondas, estas partículas están en constante vibración o movimiento a distintas frecuencias. Entonces, estas mismas partículas generan todo lo conocido dentro de lo visible y de lo invisible. Por ejemplo, visible pues materia, o invisible electromagnetismo, o incluso aire, ¿no? Que no lo vemos, pero existe. Entonces, nos conforman estas partículas que ya están vibrando en sí mismas y forman, por ejemplo, órganos que tienen movimientos, y estos movimientos pues también son vibraciones en sí mismas. La acumulación de todas estas vibraciones, que si tu corazón, que si tus intestinos, que tus pensamientos también, porque oh sorpresa, los pensamientos emiten energía, emiten un campo electromagnético. La suma de todas esas frecuencias da como tu frecuencia total o el estado en el que estás tú. Lo que nos lleva a la resonancia. La resonancia es cuando un objeto u otro ser vibra más o menos o igual que la misma frecuencia que en la que estás tú. Entonces, si tú estás viendo o estás escuchando este podcast, es porque estamos en resonancia, tú y yo. Estamos bastante cercanos en esta frecuencia. Entonces, lo que nos lleva a que a veces atraemos gente que está en una frecuencia en la cual nosotros estamos, pero no nos estamos dando cuenta. Y este es un poco fuerte. Cuando tú, por ejemplo, siempre te encuentras con gente que la arma de pedo en el tráfico y siempre te están pasando este mismo tipo de situaciones una y otra vez, es porque tu frecuencia de respuesta está en un estado similar al de estas personas, ¿no? Es como un juego de tenis, o sea, la bolita no va de regreso si tú no la devuelves, y entonces no hay juego en el momento en el que alguna de las partes deja de responder o sea, deja de estar en dicha frecuencia. Entonces, tú no puedes mandar a elevarse a una persona, o a estudiar, o a cambiar a una persona sin cambiar tú. Es como de, ay, te falta meditar, o ay, no, ¿cómo se ve que no has, ego? Pero al mismo tiempo que tú estás respondiendo a esta situación, haciendo según tú notar lo que le hace falta a la otra persona, estás hablando de lo que a ti mismo o a ti misma te hace falta, porque estás resonando en esa energía. Ahora, por ejemplo, cuando ves a una persona que te choca, o por el contrario que admiras, hablamos de que tienes una frecuencia en potencia en ti también, o una cualidad en potencia o no cualidad en potencia. Por ejemplo, si tú estás en un concierto y ves a alguien que está cantando, que está bailando, y dices como, ay, esa persona, cómo se mueve, ay, seguro ya está borracha, qué ridícula, tal vez hay una parte de ti que siente envidia de la libertad de esa persona para expresarse sin miedo. Entonces, bueno, es eso, ¿no? O asimismo, cuando tú observas algo que admiras de otra persona, dices, wow, yo no podría, y el deseo en realidad es, tal vez podría, pero tendría que acercarme yo a esa frecuencia también, como elevar mi frecuencia para ser aquello que admiro,
o que mal aspectado critico, ¿no? Entonces eso es interesante. Siempre es importante como observar por qué nos cae mal algo que nos cae mal cuando lo vemos, por qué creemos que está intrínsecamente mal o es incorrecto o es deleznable, ¿no? Entonces aquí viene una parte muy delicada y particular, porque a veces pasan cosas malas sin que tú necesariamente estés, bueno, si tú estás pasan cosas malas, tú estando en una frecuencia que las recibe sin que sea tu voluntad de estar en esa frecuencia. Y hay varias razones por las cuales esto ocurre. Entonces, tú no decides estar en esta frecuencia, o la gente a la que le pasan este cierto tipo de cosas no lo decide. Y hay varias razones, vamos. Por ejemplo, yo perdí a mi papá, ¿no? Cuando era muy joven. Entonces, no es que digas, hoy esa niña hizo algo para que su papá se muriera, ¿no? O sea, yo sé que no fue mi culpa. O hablando de cosas, digamos, más recientes, como cualquier clase de abuso sexual o acoso o así, no es que uno lo desee, no es que uno lo provoque, sin embargo, lo quieras o no, estás en una frecuencia que recibe ese otro tipo de frecuencia en tu ping pong y es difícil de escuchar. Ahora, a veces pasan cosas que tienen que ver con karmas a quemar. Puede que tú en una vida pasada hayas cometido cierta clase de crímenes que según lo que pasó en tu vida no pagaste, ¿sabes? Te fuiste, digamos, sin pagar tus crímenes. Bueno, cuando reencarnas, estás pagando esos crímenes. Eso, y no lo controlas, tú no decidiste estar en esa frecuencia y dices como chale. Y bueno, vale, tienes que vivir esa clase de cosas para poder quemar esos karmas y de alguna manera limpiar, ¿sabes? Eso, y también pueden ser karmas de linaje familiar, o sea, de esta misma vida. Si tus papás y tus abuelos y tus tíos y más dicen que 7 generaciones atrás hicieron cosas malas, lo pagan las descendencias. Y entonces, por ejemplo, estas personas que son como muy atractivas a seres de baja frecuencia, como entidades o demonios o así, de que no necesariamente jugaron Ouija, pero es como de que estudian su linaje y la abuelita hacía trabajos de santería o hacía trabajos de santería de la mala, pues, ¿no? Y así. Y entonces de alguna manera su frecuencia ya está predispuesta a atraer ese tipo de energías. Por eso es importantísimo sanar el linaje, ¿no? Y también pues ya ahí entra el asunto de la vibración que traes tú ya desde tu consciente. Entonces, bueno, que si quemar karmas, que si no, hay cosas también que pasan, y esto es difícil de escuchar también, para que aprendamos cosas. Es decir, nos ponen en ciertas dificultades para que aprendamos a vivir con ello. Para que aprendamos a transmutarlo y convertirnos en quien tenemos que ser a pesar de esa circunstancia. Y esa circunstancia no es un castigo, sino una sensibilización al tema. Por ejemplo, cuando hay historias así como de la señora que hizo la fundación para niños con cáncer, para niños con síndrome de Down, para niños, etcétera, que no lo hubiera hecho si no hubiera pasado por una situación en la que su hijo nace con síndrome, o su hijo, por ejemplo, se quemó, o su hijo tuvo leucemia, o cosas así, que tú dices, Dios, ¿por qué me haces esto? Bueno, no es que Dios te odie, no es que sea como una conciencia de un señor con un ego así, sino que son circunstancias que se nos ponen para que alcancemos a ser quienes tenemos que ser. Y entonces poder cambiar las cosas de una manera muchísimo más puntual, ¿no? Porque obviamente no voy a hacer una fundación para niños quemados si yo no estoy sensibilizada al tema, ¿no? O sea, ni por aquí se me pasaría. Y eso es muy fuerte. Entonces, se nos presentan cosas para ayudarnos a aprender lecciones
y que esas situaciones tan desagradables, tan lacerantes, tan horribles, podamos transmutarlas, alquimizarlas, sublimarlas en algo mejor y así elevar nuestra propia frecuencia. Y vuelvo a decir, aquí nadie está culpando a las víctimas. Yo no elegí ser abusada, tú no elegiste que se te muriera nadie, ¿sabes? Tú no elegiste ser atropellado, o sea, ¿sabes? Sin embargo, sí puedo observar que soy una persona diferente y más sensibilizada gracias a que me pasaron estas cosas, o a pesar, o no sé, con esta circunstancia, ¿no? Por ejemplo, con la muerte de mi papá, yo decía como de no, si él no se hubiera muerto, yo sería una persona completamente distinta y tal. Y probablemente es cierto, pero entonces no sería la persona que soy o en la que me estoy convirtiendo con estos intereses tan particulares, ¿no? Con estas cosas que me llaman tanto la atención a lo mejor. Estuve hablando en mis redes personales como de un abuso que tuve por parte de una persona que X, y yo no pienso que sea mi culpa o que yo lo haya generado en mí misma, pero sí me doy cuenta que yo estaba en ese momento en una frecuencia de que no me importaban muchas cosas y confiaba en gente en la que no tendría que confiar, e ignoraba muchas red flags, por así decirlo, ¿no? Entonces sí estaba en una situación, en una vibración que podía generar esa clase de situación, no generarla, pero sí recibirla, ¿saben? Y también, o sea, hay gente mala. Y es breaking news, hay gente mala. Y no porque nosotros vibremos alto, esta gente mala va a dejar de existir, pero, y se los digo yo, sí dejas de aparecer un poco en su radar. Y es muy extraño, porque, por ejemplo, yo tengo tuve una situación en la que en la vida en general me sentía como muy acosada constantemente por hombres, así como cualquiera en la calle, ¿no? Y es raro porque, pues, no es que per se todos los hombres sean acosadores, eso es una falacia realmente, pero yo estaba en mi cabeza, en mi subconsciente, pensando o en ese tipo de frecuencia medio de víctima, como de, no, es que a mí me acosan, no es que a mí me dicen esta clase de cosas, ¿no? Y entonces mi cerebro ya estaba de alguna manera predispuesto a recibir siempre este tipo de información. Es como si estás pensando siempre en el bocho amarillo, como bocho amarillo, bocho amarillo, bocho amarillo. Te vas a encontrar siempre un bocho amarillo. Tal vez no son tan comunes, pero por ejemplo, si estás pensando en un coche rojo, ay, los coches rojos, y entonces tu cerebro empieza a captar eso a lo que tú estás sensibilizada, ¿no? Ah, claro, el coche rojo, y se te aparecen y dices tú, ay, ¿por qué siempre me salen estos, no? Y es bueno porque estás en esa frecuencia. ¿Qué onda? ¿Cómo le hacemos, no? ¿Cómo hacemos para no quedarnos en ese lugar de víctimas? Que vamos a ahondar un poco en el capítulo que sigue a este. Spoiler, del estado del complejo de víctima. Pero, ¿cómo salimos de esto, no? Necesariamente tenemos que transitar las cosas que nos incomodan y las cosas que nos duelen. Sí, transitamos el dolor, transitamos el rencor, transitamos todo eso de baja vibración, pero la clave está en esa palabreja que es transitar, no quedarse en. No estoy tratando de evitar el dolor, no estoy tratando de evitar el enojo o la búsqueda de justicia o así, pero hay que transmutar esas situaciones. La búsqueda de justicia es como otro tema, porque la justicia pueden ser cosas muy distintas para cada persona, ¿no? Sobre todo la justicia restaurativa, porque no te pueden desviolar, ¿sabes? no te pueden desmatar a un hijo, y eso está muy cabrón. ¿Qué significaría la justicia? Ser que la persona quede en la cárcel, que se te dé una indemnización, no sé, cada quien. Pero estamos más bien hablando de estados emocionales por los cuales transitar para salir
para aprender esas lecciones que se nos presentan y salir a la luz. Esa es una manera de elevar tu frecuencia y dejar de atraer estas situaciones que se repiten constantemente y que no entiendes por qué. Eso. Tratar de sanar el linaje. Ahorita hay muchos cursos, si ustedes como que buscan sanación del linaje en internet, les van a salir varios recursos, ¿no? De ejercicios, de tal, para entender cuál es la historia familiar y por qué se está repitiendo. Y traerlo al consciente es muy importante, como empezar por traerlo al consciente, como de, ya te fijaste que todas las mujeres de mi familia X o Y, y es como, interesante de observar. Y hacer esos ejercicios de observación y ya más adelante como, según los varios recursos que uno encuentra, puedes hacer cartas a tu linaje y tratarles de perdonar también por lo que han hecho, ¿no? Y de resarcir ciertos daños y de, sanar a la niña interior. Hay 1000 recursos que ahorita siento que no es el espacio tanto para hablar de eso, porque todo eso está en internet y algunos de esos recursos los hablaremos en capítulos futuros. Pero otras maneras de elevar nuestra frecuencia es hacernos conscientes de las cosas que consumimos, sin olvidarnos del contexto social, porque como decía nuestra amiga Fran, porque ella es amiga mía y suya de ustedes, no podemos olvidarnos del contexto social y de la información que nos están vertiendo continuamente en la cabeza, de que, pues, de lo que quieran, de machismo, de privilegio, de tal, ¿no? Y también es mucho más fácil cambiar tu frecuencia desde un lugar de privilegio, en el sentido de que no tienes que estar pensando como en supervivencia. Si ustedes buscan la pirámide de Maslow, lo primero que necesitas satisfacer son tus necesidades básicas y de supervivencia, como comida y techo y tal, antes de poder ponerte a pensar en cosas como tu frecuencia vibratoria, ¿no? Entonces sí se puede cambiar, manifestar o así desde un lugar de menos privilegio, pero son otros recursos muchísimo más puntuales y claro que cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, haciéndonos conscientes de todas esas circunstancias, podemos observar nuestro consumo. Entonces, el consumo de ciertos alimentos, por ejemplo, hay alimentos que tienen una baja frecuencia y una alta frecuencia. Por ejemplo, las plantas, todo lo que son hojas verdes y en general frutas y verduras tienen una vibración muchísimo más alta de la que tiene, por ejemplo, un pedazo de animal muerto, cualquier tipo de carne. ¿Por qué? Porque las plantitas literalmente es tierra, o sea, minerales, vitaminas y así, todo lo que nutre la tierra, y sol, luz sintetizada en hojas, en esta verdura, ¿no? Entonces, claro que eso tiene una muchísima más alta vibración que otros alimentos. Entonces, eso eleva tu vibración. También cuidar que consumimos por otros medios, ¿no? Como por nuestros ojos. ¿Qué clase de contenido estamos viendo en redes, ¿no? Siempre estamos viendo, no sé, videos de peleas o videos de accidentes o videos de noticias horribles, ¿no? O qué clase de videojuegos estamos jugando, ¿no? De guerra, de matar, no sé. Porque todo eso afecta, ¿no? ¿Qué clase de películas? Y no es así de, bueno, pues ya nunca voy a jugar un shooter, ya nunca voy a... sino, no se trata de eso, porque pues también estamos viviendo y no se trata de satanizar nada, pero sí de generar un equilibrio a partir de la conciencia, de decir, chale, pues estuve 3 horas seguidas jugando esto, voy a ir a la naturaleza, porque la naturaleza siempre tiene una altísima vibración, y voy a abrazar muchos árboles, o voy a abrazar a mi perro, o voy a abrazar a mis gatitos, ¿no? Voy a acariciarlos. Eso eleva tu frecuencia. Y también es cómo voy a elevar mi frecuencia siendo congruente, ¿no? No sé, me llevo mal con mi familia. Yo quiero elevar mi frecuencia,
pero ellos no lo entenderían porque no son seres tan evolucionados como yo, y entonces yo no les voy a dirigir la palabra ni palabras bonitas porque no lo van a apreciar o tal. Bueno, ahí está el ego, ¿no? O sea, tú estás mandando elevar la frecuencia de tu familia, no lo entenderían, tienen que vivirlo, pero tú mismo o tú misma no les estás ofreciendo una palabra de aliento, ¿no? Por mucho que no la puedan recibir, que no la sepan recibir, al tú dejar de jugar en el ping pong de las familias que se odian y de ofrecerles por el contrario un comentario bonito, aunque te vean toda de Lulu y toda así de no mames, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Por qué dice estas palabrejas así de amor o algún comentario lindo de ay, qué bonita te ves hoy, tía, mamá, o así, ¿no? Eso es como, yo ya no te estoy devolviendo la pelotita en esta frecuencia baja, sino que te estoy mandando una pelotita en una frecuencia muchísimo más alta. Entonces, si yo te sigo mandando pelotitas de alta frecuencia, es más posible que tú comiences a responder desde esa alta frecuencia, en vez de hacer menos tu proceso y decir, no, pues ella no vibra en esta frecuencia, yo no se la voy a ofrecer porque no la puede apreciar. Es como de, bueno, si muy elevado, si tú muy iluminado, lo que sea, pues sé congruente, ¿no? Y da ese mismo estado de frecuencia, aunque la gente no te lo devuelva. Y aquí es donde entra, siempre volvemos a la Biblia, Nuevo Testamento, Cristo, esta misma idea de poner la otra mejilla, ¿no? Y eso no significa dejarse maltratar. Claro que uno siempre puede poner límites sanos y decir hasta aquí, porque me estás hiriendo, porque tal, pero si ya nos estamos llevando, si el asunto no es un abuso de verdad grave en el que se tenga que poner un límite súper acá, en nuestra dinámica yo puedo de alguna manera poner la otra mejilla y no te voy a responder tu insulto, sino que lo voy a ignorar así como de ay, X, no, yo ni lo oí, no caché esa pelota, yo te envío mis pelotitas chidas, ¿no? Y no se trata de una cosa así exageradísima de ay, wow, eres la mejor, increíble, como de inventarse en Fantasyland una realidad que no es, sino como desde lo que sí es honesto, desde lo que sí es cierto, o sea, tan simple como decir ay, gracias por invitarme, gracias por pasarme la sal, ay, te quedó bueno esto, ay, se te ve muy bien ese vestido. ¿Saben? Como cosas sencillas que podrían resultar superficiales, generan un impacto muchísimo más grande del que uno podría creer. Y entonces, ya vamos acercándonos al final de esta situación llamada podcast. Llamado episodio 6 del podcast. Quiero hacer como una pequeña acotación de los trabajos de magia negra. Los trabajos de magia negra no te pueden tocar, no te pueden llegar si tú no estás en esa frecuencia, en la frecuencia que recibe eso, ¿no? Si tú ves no sé, gente en tu oficina también que, ay, siempre las envidias, todos me tienen envidia y todas las viejas de acá son bien envidiosas. Hermana, tú probablemente también estás en un estado de envidia, si no ni siquiera verías eso, ¿no? Eso es como, ¿por qué esta frase de cada quien cuenta cómo le fue en la feria? Pues es tan real, ¿no? Como de una sola circunstancia o situación, cada persona tiene vivencias absolutamente distintas, por según el estado vibracional en el que está metida. Entonces, tú puedes tener una lectura de, por ejemplo, ay, las mujeres siempre son envidiosas, criticonas, tal. Y otra persona puede tener como de, no, pues yo siempre siento que me apoyan, son súper buena onda, me prestaron su... ¿Sabes? Como otra frecuencia. Entonces también, no se anden inventando que ya me hicieron un trabajo. En una de esas sí, pero en una de esas es tu propia vibración que te está jalando hacia abajo queriendo encontrar enemigos afuera. Volvemos al capítulo 4, sí, que hablábamos de que el diablo está dentro, ¿no? Tú eres tu mismo diablo que te lleva a esas bajas frecuencias de escasez, de envidias, de miedo, ¿sabes? Rara vez es alguien afuera.
y cuando es alguien afuera es porque tú también lo tienes dentro. Entonces pues ahora sí que no hay salida, no hay salida salvo hacernos conscientes y recordar que nadie es puro. Por algo estamos encarnados en esta tierra. Nadie es 100% limpio y 100% santo y wow, el más elevado, porque duden mucho de quien se diga absolutamente elevado y quien así, porque todos estamos en este camino de depurarnos, de alquimizarnos en ser mejores almas, mejores personas más bien. La encarnación es lo que nos lleva en el tambaleo. Y bueno, todos estamos en este camino y quien diga que no y que tiene la verdad absoluta y así, muy probablemente sea un estafador. Entonces, aguas también ahí. Quien les prometa una felicidad absoluta y una sanación absoluta también, cuidado ahí. Y pues ya creo que eso es todo. No tengo apuntador ni tengo gente de producción que me recuerde algo que se me haya olvidado. Sí, algo que quería decir es como, si ustedes sienten que hay más gente mala últimamente cuando ustedes estén escuchando este podcast, hay que recordar que estos tránsitos, se está elevando la frecuencia de la Tierra. Si usted no sabe lo que es una frecuencia Schumann, son las frecuencias con las que vibra naturalmente la Tierra. Normalmente está como en 14 Hz. Últimamente hemos recibido como unos blasts, unas olas de energía de ondas gamma muy densas que elevan la frecuencia de la Tierra como en shocks, así como de 70 Hz, así cosas mucho más altas de lo normal. Entonces está ocurriendo una depuración y hagan de cuenta que esto funciona como una fumigación. Que cuando fumigas, no sé si han tenido la maravillosa oportunidad de vivir la experiencia de fumigar su casa o algún lugar, empiezan a salir todos los bichos, así de que las cucarachas de la alcantarilla y de detrás del no sé qué, así salen. Entonces es normal encontrarnos más frecuentemente con ese tipo de gente y con ese tipo de frecuencias. Entonces no entren en pánico, también es como de que los vas a ver aunque tú estés en la frecuencia más alta, ¿sabes? O sea, se te van a aparecer. La cosa es no devolverles la bolita, tú mantenerte, no dejar que te bajen de frecuencia, ¿no? Protegiéndonos y todo, pero no peleándose, no hay que pelearse. A veces uno quiere combatir fuego con fuego y esa no siempre es la respuesta, amistades. Se quedan muchas cosas a reflexionar. No sé qué piensen. Díganme en los comentarios qué piensan. Y pues ya, creo que estuvo denso, ¿no? ¿Qué piensan? Como siempre, siempre en esta ocasión vamos a sacar, siempre los últimos 3 capítulos vamos a sacar una cartita de nuestro oráculo de animales sagrados, que es más o menos nuevo, y dice así. En esta ocasión nos salió el pavo real y el águila real. Siempre me gusta sacar 2 cartas. Siento que a alguien le va a resonar más una y a otra persona otra. Entonces obsérvenlas bien. Pavo real y águila real. Ahí les va. Su tía buscando aquí. Ok, pavo real. Cuando abro mi cola en abanico, revelo la belleza del cosmos. Los mundos, el cielo, la hierba y la energía centelleante de las estrellas. Todo lo que muere y vuelve a la vida gira en torno a los colores de mis plumas. La belleza de su espíritu es la canción que canta al unísono con la creación. Mis dones son sencillos. El pavo real contiene una rica simbología. El abanico del pavo real macho, cuando corteja, es un emblema del ciclo de la muerte y el renacimiento. Los bellos dibujos que parecen ojos en su cola representan la mirada de la divinidad que todo lo ve y todo lo abarca. Los colores iridiscentes de las plumas, del verde al azul,
encarnan la transformación de toda sustancia en su energía solar y vivificante. Antiguamente se creía que la carne de pavo real no se estropeaba nunca y por tanto podía otorgar la inmortalidad a quienes la comían. El pavo real ofrece el don de la belleza espiritual, pero también representa la arrogancia y el orgullo en ausencia de humildad. En el lenguaje alquímico, el estado conocido como cauda pavonis o cola de pavo real es un efecto arcoíris que a veces se produce cuando la materia se transforma en oro. En ese momento, todos los elementos de la vida se encuentran y colaboran. Creo que tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando del ego espiritual. Y finalmente, el águila real. Sí. Mi cuerpo es la luz que abraza el mundo antes de olvidarlo por el cielo, liberándose de las restricciones que atrapan a los seres en sus miedos. Manifiesto el aliento de lo divino que desciende sobre los que se atreven a volar. Arriba fortalezco mis alas. El águila construye su nido en lo alto, sobre los escarpados acantilados. Empuja hacia el sol y todo su cuerpo es luz. Es depredadora, intrépida y cuando es necesario, despiadada. Sugiere una visión del mundo desde arriba, la capacidad de contemplar objetivamente todo lo que ocurre con el destino y en el paisaje. En la mitología escandinava, el águila se encuentra en la parte superior del árbol cósmico, como mensajera de los dioses y de los objetivos alcanzados. Las águilas son un símbolo de Juan el Evangelista, el más filosófico de los cuatro, que escribe con acertijos y revelaciones, y nos pide que miremos a lo alto para comprenderle. En El Señor de los Anillos de Tolkien, las águilas salvan a los dos protagonistas de la destrucción, elevándolos por encima de las llamas y las ruinas. El águila pide a nuestro espíritu que se levante, nos guía hacia la grandeza de la que somos capaces cuando sentimos que la energía solar que llevamos dentro nos ilumina el camino. ¿Ven? Solo hay que activar esa energía solar que ya tenemos dentro. Díganme con cuál resonaron más y con las dos y qué tal. Coméntenme qué les pareció. Denle like, seguir, esas cosas, compartir, 5 estrellas, tal. Déjenme en los comentarios cositas. Y muchas gracias, nos vemos prontito. Chao.